Amén, pastor, muchas gracias. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Eh, bueno, como decía nuestro pastor, me toca compartir lo que, bueno, en la Biblia el título me parece a mí, El día del Señor vendrá. Y bueno, desde el capítulo 3 versículo 1 al 18, y dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El, bueno, el Amados dice, esta es ya la segunda carta que os escribo, las cuales como recordatorio despierto en vosotros sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro, ¿cierto?, les hace saber que esta es la segunda carta, es la segunda vez que les escribe. Y aquí, ¿cierto?, podemos ver el amor del apóstol diciéndole, ¿cierto?, cuando le dice amados. Y sin duda lo hace con una profunda preocupación por las cosas que se estaban viniendo en ese tiempo hacia la iglesia, en el mundo. Eh, Pedro, ¿cierto?, también les recuerda nuevamente que esta es su segunda carta. Pedro les desea, ¿cierto?, despertar en los hermanos el sincero entendimiento para recordar las palabras que se dijeron de antemano por los santos profetas y también luego por los apóstoles, entre los cuales él se encontraba dentro de esos apóstoles. Eh, Dado por hombres santos o por los santos profetas, ¿cierto? Como dice el apóstol. Antes de los apóstoles, como todos sabemos, la revelación venía por medio de los profetas.
ellos fueron la fuente, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Al equiparlo y ponerlo a la par con la otra fuente que son o que llegaron a ser los apóstoles, que transmitieron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en el versículo 2 del mismo Hebreos, del capítulo 1, dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cierto? Esa era la confirmación de la palabra del Señor. Entonces Pedro hace un contraste entre los profetas y su carácter santos, o santos profetas con los falsos maestros y su carácter disoluto. Entonces aquí la pregunta es, ¿a quién creerle? Claramente nosotros tenemos que creerle a la palabra del Señor, porque esta palabra fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Dice, ante todo, sabe esto, que los últimos días, ¿cierto? O los postreros días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, concupiscencias. Entonces Pedro les recuerda y les advierte que en los últimos tiempos habrán burladores, siguiendo sus propias pasiones. Y estos burladores, dice, ¿cierto?, que se burlarán de las promesas que los profetas y los apóstoles habían hecho, ¿cierto? En los postreros días, el tiempo en que se va a presentar, sin duda, que está hablando el apóstol Pedro, hoy día podemos entender que es el tiempo de la iglesia. Hoy día vemos, ¿cierto?, cómo hombres se burlan, se mofan, ¿cierto?, no solamente de la iglesia, de los cristianos, se burlan de Cristo, se burlan de todo lo que hizo el Señor Jesucristo en esta tierra, se burlan de la palabra de Dios. Y sin duda, Pedro luchaba contra todo esto, que comenzaba a vivir la iglesia en esos tiempos, y sin duda hoy día nosotros como iglesia también vamos a seguir luchando hasta que Cristo venga, hasta que todo esto se termine. Y dice, vendrán burladores, ¿cierto? El carácter de estos hombres tienen, sin duda lo podemos ver mucho en el libro de Judas. Judas dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 18 del capítulo 1 de Judas dice, los que os decían que en el postrer tiempo, en el último tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Eh, bueno, aquí yo busqué algo, dice, la burla es una manera de taparse los oídos, es una forma de protección, una muralla detrás de la cual el necio se esconde para no tener que meditar sobre un tema. El escarnecedor minimiza un tema, lo desprecia, de esta manera lo evita, por lo tanto no lo considera. Esto hace que no pueda hallar la sabiduría. En cambio, el entendido y sabio escucha un tema y lo medita, lo considera, lo reacciona rápidamente descartándolo. Si no, no, no reacciona rápidamente y no lo descarta, sino que guarda silencio y busca las implicancias. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 22, dice, ¿hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Eh, para un burlador las advertencias son pasadas por alto, los peligros son ignorados, los consejos son menospreciados. El burlador no tiene un afecto por el consejo ni por el consejero. ¿Por qué? Porque esto le es incómodo y trata de ofender al consejero para que se vaya y lo deje tranquilo. Eh, la reprensión es seria y a veces incómoda, pero a pesar de todo esto, el sabio la ama. En cambio, el necio manifiesta su incomodidad y rechazo al consejo y a la reprensión. ¿Por qué? Porque le incomoda y por lo tanto se burla. Dice la palabra de Dios, andando según sus propias concupiscencias, sus propias pasiones. En el griego dice que ellos andarán en burlas, en sarcasmos, en vituperios ofensivos, andarán montadas sobre ellas, como los caballos que les llevan rápidamente a las concupiscencias. La burla es el vehículo sobre el cual se montan para ir hacia la irrefrenable práctica del pecado. De manera específica, la mofa y la burla sobre la segunda venida de Cristo es un vehículo que transporta a los hombres al desenfreno y a la desvergüenza y la esclavitud del pecado.
En el versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores a- estaban, ¿cierto?, argumentando mentiras y falsas acusaciones en las cuales preguntaban, ¿dónde es que estaba la promesa de la venida de Jesús? Al argumentar de esta manera decían que las cosas continuaban de la misma manera como en el principio de la creación. Esto sin duda, cierto, es una mentira, ya que las cosas no son como desde el principio de la creación. Estos hombres burladores, ellos tienen un discurso sistemático y constante. Cuestionan burlándose, ¿cierto? Y usan esta palabra para ósea, que es el término en que se hace referencia a la presencia. Se usaba cuando una persona necesitaba hacer acto de presencia para resolver algunos asuntos que no se podían resolver a la distancia. Aquí estos burladores niegan la futura presencia física del Señor Jesucristo. El énfasis recae en el momento inicial de esta presencia, apunta a una presencia constante, pero que inicia en un momento. Y la frase, ¿cierto?, a los padres es referencia a los patriarcas, ¿cierto? Pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. En este versículo y el siguiente, ¿cierto?, el apóstol Pedro les hace saber que las cosas no están de la misma manera como en el principio de la creación. Pedro, ¿cierto?, hace referencia al diluvio, ¿cierto?, donde solamente Noé y su familia se pudieron salvar, el cual cambió las cosas y en el cual el juicio de Dios se manifestó por medio de su palabra. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados, dice, por su palabra para el fuego y guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este versículo enseña claramente que los cielos y la tierra que están presentes están reservados para ser destruidos. Esto, como dice acá, refuta la teoría errónea de que los cristianos van a vivir para siempre en esta tierra. Y esta enseñanza, ¿cierto?, la podemos escuchar muchas veces en los testigos de Jehová, quienes creen y enseñan que van a vivir en una tierra renovada, algo que la Biblia en ninguna parte enseña. La Biblia enseña que el galardón o la estancia de los fieles será en los cielos, ¿cierto? Hermano, no sé si el hermano José Neico me puede leer ahí, ayudando a leer en Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Amén, hermano. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 20, ¿no es cierto? Amén. Ya. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. En los Amén. No cielos. en esta tierra renovada como dicen los testigos de Jehová. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 lo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los En los cielos. cielos. Bendito sea Dios para siempre. Pero, Amén. amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En este versículo el apóstol Pedro establece el hecho de que Dios no considera el tiempo como el hombre lo hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pedro usa un lenguaje figurativo para denotar cómo Dios considera el tiempo. Por tanto, estos burladores, cuando se burlaban de la promesa del Señor, no estaban considerando este detalle que Pedro presentaba en este versículo.
El Señor, en el versículo 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa, ¿cierto? Su promesa, como algunos la tienen por tardanza, lo que Dios promete, lo cumple. ¿Cierto? Dios no está activamente retardando su promesa, postergándola o siendo lento, ¿cierto? Sino que la soberanía de Dios implica que Él no mueve, no posterga y no cambia sus planes. Él no cambia sus planes. No es que algunos dicen, no, es que Dios está esperando que éste se arrepienta, ya. No, Dios ya tiene sus planes, Dios tiene especificados el día de su venida. Nadie puede torcer su brazo, ni nadie puede influir en él para que postergue o cambie sus promesas, ¿cierto? Dios no cambia, su palabra dice que Dios no cambia, Dios es único, no es como nosotros que somos cambiantes, decimos una cosa hoy día y mañana hacemos otra. Dios es el mismo, su palabra es única. La frase como algunos es referencia a aquellos que se estaban burlando de, de la promesa del Señor. Estas personas no se habían dado cuenta que la tardanza del Señor era para beneficio de ellos. Incluso hoy día para muchos de los que están afuera es para beneficio de ellos también, ya que el Señor les estaba dando y está dando una nueva oportunidad de arrepentirse para que sean salvos. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. La frase todos denota una salvación universal, de que todos los que obedezcan al Señor. Bueno, ahí hay algunos versículos en Marcos 16:15, Mateo 11:28 y Tito 2:11, son para eh, poder remarcar mejor estos versículos bíblicos. Dios no se complace en la muerte de los impíos. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice así, y el capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán, dice, con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este versículo nuevamente establece el hecho de que este universo en el cual vivimos será destruido completamente. ¿Ya? Es para que con esto nosotros también reafirmemos y complementemos lo que la palabra del Señor realmente dice y no lo que otras sectas hoy día están diciendo. Todo lo que en la tierra hay en este momento será destruido y por consiguiente este pasaje establece el factor de que vamos a vivir en el cielo y no en la tierra. Juan 14, 1, 3, ese es uno de los versículos, creo que todos lo sabemos de memoria, cuando el Señor dice que eh, Él fue a preparar morada para nosotros, ¿cierto? Tesalonicense también habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero y volarán a la presencia de Dios. Entonces, son versículos que nosotros tenemos para poder comprobar la veracidad de las escrituras de que esta tierra va a ser destruida y que tendremos una morada eterna en los cielos. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Dice el apóstol Pedro. La destrucción de este mundo debe ser la motivación para vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Nuestra conducta debe ser como Dios le agrada y no como a nosotros nos agrada, ¿cierto? No vivir el Evangelio según San yo, como dicen algunos, ¿cierto? No según mi persona, no, o no según una cierta denominación, sino de acuerdo a la palabra del Señor, porque esta es la que nos rige, esta es la brújula, es la que nos rige a nosotros como cristianos en este mundo, ¿cierto? Así como la palabra, como están estos signos de tránsito, ¿cierto? Que nos rigen a nosotros que cuando conducimos, cuando dicen a una cierta velocidad, hay que bajar la velocidad, ¿cierto? Hay un disco pare, tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque esa es la que rige la dirección del tránsito a los que conducimos vehículos. Así también la palabra del Señor es la que nos rige a nosotros. Muchas veces la palabra del Señor nos dice, detente ahí, y a veces nosotros como que queremos llevar la contraria, ¿cierto? Y no es así. Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor.
Los cristianos, ¿cierto? Esperamos la venida del Señor reconociendo que la tierra será destruida. Apocalipsis dice, ¿cierto? Diga, que la iglesia diga, ven, Señor Jesús. Sin duda nosotros como cristianos anhelamos, yo creo que todos deberíamos anhelar la venida del Señor. Eh, y el medio dice que para que la tierra será destruida es el fuego. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia, ¿cierto? No esta injusticia que hoy mora en esta tierra, sino justicia de parte de Dios. Ya no habrá esta injusticia que hoy día encontramos incluso dentro de nuestras propias leyes. La frase nuevos cielos y nueva tierra no es referencia a una tierra renovada, como enseña los testigos de Jehová, sino más bien este es lenguaje que se usa para denotar el cielo mismo donde está el Padre. La palabra nuevo viene del griego kainos, lo cual denota algo nuevo en calidad y no algo renovado. En este nuevo cielo y tierra nueva morará la justicia, ya que no habrá lugar para el pecado. Eso lo relata Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. En el versículo 14 dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensible. El cristiano que sabe que la tierra será destruida y que estamos, ¿cierto?, esperando la venida del Señor Jesús, debe, dice, vivir en paz, sin mancha, irreprensible en este mundo. La Biblia, ¿cierto?, la palabra del Señor nos exhorta a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y la voluntad de Dios dice que es agradable, ¿cierto? Es perfecta, ¿no? Es maravillosa la palabra del Señor porque su voluntad es única, no se compara a la voluntad del hombre. Si el cristiano no se preocupa por estas cosas, se apartará, dice, un día avergonzado cuando Cristo venga. El mandato, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz, es apresurarse a hacer algo, esforzarse, ser solícito. Recordemos que la estructura de la carta es un quiasmo. Pedro empezó hablando de la salvación para proteger a la iglesia de los falsos maestros y como respuesta al entendimiento de nuestra salvación, los cristianos deben ser diligentes en crecer en la fe. En el capítulo 1, versículo 5 de 2 Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Se acuerda que nuestro pastor le dio harto énfasis, nuestro pastor Luis Mariqueo, harta énfasis a este versículo? Y en el capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es un llamado, amados hermanos, a una fe activa, no pasiva, ¿cierto? No simplemente descansando en que por gracia crecerás espiritualmente, sino obligándose, ¿cierto?, a uno mismo. Como decía el salmista David, bendice alma mía a Jehová, ¿cierto? Aquí nosotros podríamos decir, busca al Señor, alma mía, luchando contra nuestra carne, porque es nuestra carne, ¿cierto?, el peor enemigo que nosotros tenemos como cristianos, absteniéndonos, esforzándonos, militando, ¿cierto?, porque nosotros somos soldados de Jesucristo. Una vez más, el apóstol Pedro termina esta carta como la comenzó a los verdaderos creyentes. Dios los va a preservar, dice, pero ustedes no se esfuerzan y no procuran con todo su ser tomar mano de los medios de gracia. O sea, tenemos que tomar mano nosotros de los medios de gracia que tenemos, la palabra del Señor, la oración, la búsqueda de su presencia. No habrá cierto crecimiento espiritual y seguramente vamos a perder el gozo de nuestra salvación al dejarnos, ¿cierto? Descansar, a comenzar a tener este sueño espiritual. Podemos tal vez sufrir una gran pérdida en el día del tribunal de Cristo. Incluso podríamos llegar a la apostasía. Y hablando de apostasía, ayer me enteraba, ¿cierto?, de una iglesia, una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, Metodista Unida, que formó esta iglesia que levantó Juan Wesley. Hoy día se unió a muchas otras iglesias como los presbiterianos y gran parte de los bautistas en, en aprobar el matrimonio dentro del mismo sexo, dentro de la iglesia cristiana.
Qué terrible lo que está pasando hoy día. Siguiendo, ¿cierto?, a los falsos maestros y terminar en disoluciones demostrando que nunca fueron verdaderos creyentes, sino solo nominales como los falsos maestros que conocieron el camino de la justicia, pero se desviaron. Ser hallados por Él, dice el apóstol. El momento del encuentro con el Señor es importante y debe estar en nuestra mente constantemente. Quizá no hemos reparado tal vez en esto, no hemos pensado en esto, pero a pesar de la gracia de Dios y a pesar de que Él nos ve como santos delante de Cristo o por medio de Cristo, si en el momento de su venida nos encuentra en pecado o nos encuentra frío en nuestra vida espiritual, tal vez no tan comprometidos ni consagrados a su obra, es verdad que igual iremos con Él, pero no dejará de tener implicancia para nosotros que nos haya encontrado en tal estado. En Lucas capítulo 12, versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cuando el apóstol dice sin mancha irreprensible, como en toda la carta, pero exhorta a los verdaderos creyentes a que sean un contraste o que sean diferentes a los falsos maestros, que no sigan sus disoluciones y que no sean una mancha, que no hagan blasfemar el camino de la justicia. Jesucristo sin duda es el único que nació completamente puro, pero se mantuvo toda su vida sin mancha y sin contaminación. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo, dice el apóstol Pedro, según la sabiduría que le fue dada. El cristiano, o como cristiano, debemos recordar que la paciencia del Señor es para salvación, ya que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. El apóstol Pedro considera, ¿cierto?, al apóstol Pablo como un amado hermano. Pedro fue reprendido, ¿cierto? Recordemos como el mismo apóstol Pablo lo reprendió, siendo que el apóstol Pedro inició con el Señor Jesucristo. Pero Pedro no le guardó rencor, porque sabía que lo que él hizo era necesario. Pedro dice que también que Pablo ha escrito lo mismo que él les estaba diciendo. Asimismo, en todas sus cartas habla de ella en esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. Pedro le hace saber a estos cristianos, ¿cierto? O nos hace saber a nosotros hoy día que el apóstol escribió algunas cosas difíciles de entender. Esto no quiere decir que sean imposibles de entender. Lo que el cristiano debe hacer es estudiar a fondo las escrituras para poder entenderlas, ¿cierto? Algunos dicen que no es, algunos, por ahí algunas falsas iglesias se van más a lo espiritual que a la Biblia, otro más a la Biblia que a lo espiritual. Pero nosotros sabemos que es Biblia y espíritu, ¿cierto? Estas cosas no se pueden separar. Recordemos que la escritura puede ser entendidas. Así lo dice Juan capítulo 8, versículo 32. Las cosas difíciles de entender que el apóstol Pablo escribió han sido torcidas por muchos, ¿cierto? Tuercen las escrituras y las acomodan a su propia conveniencia, ¿cierto? De esta forma también engañan a algunos creyentes, ¿cierto? Que llegan a conocer el Evangelio, pero que no indagan en la escritura. Entonces, de esta forma también los engañan y los llevan a caer en tremendos errores. Vemos en estas grandes iglesias o mega iglesias en Estados Unidos y en otros lugares, cómo estos hombres se burlan de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, y sacan dinero a costa de las escrituras. El apóstol Pedro reconoce que no solo él y Pablo han escrito, sino que también habían otras escrituras que se estaban circulando en aquellos tiempos. Estas escrituras son de Dios y no de los hombres, ¿cierto? Y el torcer las escrituras de Dios resultará en destrucción y perdición de los que la tuercen, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice que no añadiréis ni quitaréis
la palabra a la palabra del Señor. Por tanto, en el versículo 17 dice, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis en vuestra firmeza. El apóstol Pedro les exhorta a estar alerta para que no pierdan su salvación. La frase caer de vuestra firmeza es referencia a perder la salvación. El cristiano debe estar firme en su llamamiento y vocación. A veces, ¿cierto?, nos conformamos con ir los domingos a la iglesia, con escuchar la palabra del Señor ahí, del pastor, del predicador, pero somos a veces eh, nos dejamos dormidos, ¿cierto? Y nos olvidamos que nosotros también tenemos la palabra del Señor en la casa y dejamos de buscarla, de estudiarla. Hay muchos hombres falsos que procuran apartar a los cristianos del camino. Por consiguiente, dado a que este es el caso, entonces los cristianos deben de estar alerta. Y las preguntas serían, ¿cómo vigilamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo montamos guardias alrededor de nuestra vida espiritual? ¿Cómo protegemos nuestra vida espiritual? Escuchando los recordatorios, exponiéndonos a ellos, ¿cierto? Exponiéndonos a las exhortaciones de la palabra y de nuestros hermanos cuando nos exhortan en las predicaciones, en las enseñanzas, despertándonos de la somnolencia de este mundo sin Cristo, que son sin duda distracciones y seducciones que nos quieren llevar a que nos dediquemos a todo menos a nuestra vida espiritual. El apóstol Pedro mismo dijo en el capítulo 1, versículo 12 de 2 de Pedro, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y el versículo 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Tenemos que, sin duda, estar dependiendo de escuchar videos por internet mientras otras tareas o atendemos a otras personas. Sin duda esto a veces se vuelve mortal para nuestra vida espiritual cuando dejamos de hacer lo que nosotros como cristianos debemos hacer, de atender a la palabra del Señor, de atender a las escrituras. A veces, ¿cierto? Buscamos predicadores por la internet sin saber si realmente están en lo correcto o no. Y ni siquiera a veces indagamos en la escritura para saber si es verdad. No nos engañemos con la ilusión de la iglesia virtual, ¿cierto? A veces dicen, ¿para qué vamos a la iglesia si aquí tenemos virtualmente un culto? ¿No? Pues la palabra del Señor también nos llama a congregarnos. Sin duda puede ser un complemento escuchar una predicación, un culto virtual, pero lo mejor es congregarse personalmente en la iglesia, porque allí es donde nosotros podemos encontrar el abrazo del hermano, el, el ánimo de un hermano, ¿cierto? A veces cuando estamos decaídos. Antes bien, versículo 18, para ir terminando, creced de la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice el apóstol Pedro. Pedro termina exhortando a los cristianos a preocuparse por crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cristiano debe esforzarse por crecer en la gracia del Señor y no solamente, sino también en el conocimiento, no solo en la gracia, sino en el conocimiento. Este conocimiento solamente se obtiene por medio del estudio de la palabra de Dios, ¿cierto? A veces es bueno leer libros, comentarios bíblicos, pero lo mejor es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este libro es inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es exhalado por la misma boca de nuestro Dios. Aquellos que no estudian no podrán crecer en la gracia y en el conocimiento. La frase crecer se encuentra en el tiempo presente, acción continua, lo cual denota un crecimiento continuo, ¿cierto? De crecer continuamente en la palabra del Señor. Así como los niños van creciendo, como van comiendo su fruta, su alimento sólido, y cuando comienza con la leche, así también nosotros podemos ir creciendo continuamente con la palabra del Señor. Esta palabra también se encuentra en el modo imperativo, lo cual denota un mandamiento, una orden por parte del apóstol, ¿cierto? Así como el Señor Jesucristo dio una orden cuando dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio,
fue un mandato, una orden, ¿cierto? No fue un capricho, ¿cierto? Del Señor, sino una orden directa a la iglesia, a los apóstoles. De aquel tiempo, sí, esta orden también es directa a la iglesia, de parte del apóstol Pedro. También termina reconociendo que la gloria pertenece al Señor y esta gloria es para siempre. Entonces, crecer en la gracia es aprender a depender de Dios y a obedecer su palabra, cualquiera, ¿cierto?, sea la situación, aunque muchas veces estas situaciones sean adversas, ¿cierto? Crecer en el conocimiento se relaciona a una mayor profundidad en la relación con el Señor Jesucristo, esa intimidad con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos, ¿cierto? Por medio de la palabra de Dios. Tenemos sin duda que tener un alto concepto de la Escritura. Hay que leerla detenidamente y repetidamente, ¿cierto? Escudriñar repetidamente la Escritura, como nuestro pastor a veces nos enseña o nos ha enseñado, ¿cierto? Leerla una y otra vez para poder entenderla, hacerle preguntas, ¿cierto?, a los versículos bíblicos que estamos leyendo. Tenemos que exponernos a las enseñanzas de nuestra iglesia local, ¿cierto? Es también meditar en las verdades aprendidas de la Escritura en el día a día, pero también, como antiguamente nos enseñaba en las escuelas dominicales, memorizar los versículos bíblicos. Y la oración sin duda también es un sustento básico, porque hablamos con Dios. Y bueno, con esto voy a ir terminando. Amados hermanos, sea que vengan tiempos mejores o no, nuestro crecimiento espiritual no debe verse afectado, ya que de acuerdo con 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, versículo final de esta carta, esa es la forma en que, cómo glorificamos a nuestro Señor. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es, pastor, lo que tenía para compartir. Muchas gracias, hermano Joel, por tu exposición, excelente, profundo. Hermano Luis también ahí constantemente. Y los coordinadores también nos llevan a esto. Bueno, hoy día me tocó coordinar la parte de esto del devocional. ¿Alguien de la panel quiere agradecer al Señor por la palabra para cerrar este ciclo? Y después pasamos a orar por las peticiones para dar mayor participación. ¿Alguien desea orar? Agradecer al Señor por la palabra que mi hermano Joel expuso hoy día, voluntario. Amén, pastor. Vamos Amén. entonces a un momento de oración. Padre Santo, en este momento te damos gracias, Jesús. Gracias por todas las bendiciones y regalos que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos en especial por este momento en que, Señor, nos apartamos para congregarnos, Señor, para agradecerte a ti todo y también, Señor, para ver que nuestros corazones se alegran, Señor, por cada varón reunido. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor, y dentro de esa fidelidad, Señor, colocas el deseo, Jesús, las fuerzas, Padre, para poder estar congregados, Señor. Dios mío, presentamos una gratitud, Señor, por la palabra que ha sido exhortada en esta noche. Y rogamos, Jesús, una bendición especial para nuestro hermano Joel, Jesús. Ruego que tú le bendigas cada día, Señor, que sea de bendición donde tú lo lleves, Jesús. Bendícele a él, a su familia, Jesús, allá en el sur. Padre, y a nosotros ayúdanos para atesorar, para guardar y por sobre todo para poner en obra lo que, Señor, ha sido entregado. Dios mío, gracias por este momento, Señor. Que este alimento espiritual, Señor, sea el sustento para enfrentar día a día, Señor, las situaciones que se nos presenten. Y como decía el Señor, que siempre estemos, Jesús, creciendo en la gracia. Señor, anhelando escuchar de sus enseñanzas, de su palabra. Padre, para ir día a día a el fin, Señor, que sea el blanco perfecto que eres tú, Jesús. Padre, y que siempre, en todo momento, Jesús, te demos a ti la gloria y te reconozcamos como aquel Padre Santo y que
nos guarde y nos bendice en todo, y que todo proviene de ti, Jesús. Que solamente por su amor y su misericordia, Señor, con esa misericordia que nos mira, nosotros podemos tener cosas, Jesús. Y ante estas cosas debemos agradecer siempre a ti. Gracias por este momento, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está reunido, Jesús. Padre, que tú seas añadiendo bendición también sobre nuestras familias, Jesús. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.